En primer lugar, hablará sobre hispanismos y lusismos en Omán, arabismos en España, Francisco Abad Nebot, de la UNED de Madrid. Posteriormente, hablará sobre documentos relativos a Omán en España, Miguel Ángel de Bunes Ibarra, del CSIC de Madrid, y posteriormente será José Miguel Puerta Vilches, de la Universidad de Granada, quien nos hablará sobre un posible científico omaní en España, reflexiones sobre el libro del agua de Ibn al-Dahabi al-Asti, del siglo XI. Debo significar que precisamente si hay un país que tiene una especial historia en el caso del mundo árabe, es sin lugar a dudas Omán. Hay otros países, evidentemente, pero en el caso de Omán tenemos una dimensión que viene de su doble fachada, la fachada hacia el Golfo Arábigo y la fachada hacia la India y también hacia África. La historia de Omán es una historia muy rica que también tiene, como no, momentos de conexión con España. Dos momentos, claramente. Un momento que es la época de Al-Ándalus y un segundo momento que es la unión de coronas entre España y Portugal entre 1580 y 1640, que hace que la estrategia portuguesa tenga o venga también identificada con la estrategia española. Aparte, un momento en el que existe un intento por parte de los austrias españoles de establecer relaciones con la Persia safávida para encontrar un aliado en contra del Imperio Otomano. Son muchos más los contactos, son muchas más las relaciones, son muy ricas en algunos momentos de nuestra historia común, y creo que esto es precisamente de lo que hablaremos esta noche, empezando en primer lugar por Francisco Abad, a quien paso la palabra. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un gran honor participar con mi pequeña comunicación, que agradezco de todo corazón a la profesora María Jesús Viguera y a la bondad humana y académica con que me trata. Hemos oído aquí que el excelentísimo señor embajador de Omán en España está preparando justamente un libro sobre los préstamos idiomáticos entre Omán y España, y de hecho él ha hecho referencia a algunas voces que aún se pueden oír en Omán, como bandera, como aquí, como allí, quizás, si no lo hemos oído mal, como balde, etc. Este asunto de los intercambios idiomáticos hay que incluirlo en algo, en la historia de las civilizaciones, en un marco que lo situó muy bien don Ramón Menéndez Pidal cuando dijo que hacia las décadas iniciales del siglo VIII se acentúa notablemente en el occidente de Europa el carácter cultural que habrá de dominar en los siglos sucesivos. Dice, solo ahora es cuando la soberbia unidad antigua desaparece, y solo ahora, a comienzos del siglo VIII, debemos decir que comienza esa época llamada Edad Media, que es esencialmente una época latinoárabe. La civilización musulmana se destaca entonces como la principal guiadora de la humanidad. Este es nuestro autor, o sea, Menéndez Pidal, sin duda se hace eco de la tesis de Pirén, de que es en el siglo VIII cuando justamente comienza la Edad Media. Pero lo que yo he querido subrayar aquí es justamente que empieza una época esencialmente latinoárabe y que la civilización musulmana se destaca como la principal guiadora de la humanidad. En este marco, y yendo ya a lo idiomático, tenemos que preguntarnos en dos palabras en qué lugar de la historia de las lenguas encuentran su acomodo los estudios de los llamados préstamos idiomáticos. Préstamos que mejor es llamarlos adopciones, puesto que no es algo que se preste, sino que en realidad las lenguas los adoptan. Pues bien, en un manual de una de las principales estudiosas de la lengua española que hay en el mundo entero, Concepción Company, profesora de la UNAM de México,
concreta como la llamada gramática histórica externa, quien les habla es un modestísimo profesor de historia de la lengua, estudia los cambios lingüísticos como resultado del acontecer histórico y cultural de la comunidad usuaria de la lengua en cuestión. Los cambios típicos estudiados por esa gramática histórica externa son el préstamo y los fenómenos derivados de contacto lingüístico, que son siempre consecuencia de contacto sociocultural. Efectivamente, los contactos de lengua derivan de contactos históricos y socioculturales y se concretan idiomáticamente en los llamados préstamos, que aquí preferimos llamar adopciones. Si cualquiera de nosotros que no conoce la presencia de la lengua árabe en la española le pide a un conocido, a un amigo, a alguien, le dice: oye, ¿dónde me puedo tener una idea de ese asunto? Probablemente le remitirá al capítulo correspondiente del excelente manual de historia de la lengua española escrito por quien fue uno de mis maestros, don Rafael Lapesa. Sin embargo, los estudios de los especialistas en árabe, de los arabistas, han matizado, con respeto hacia don Rafael, como el que yo le tengo ahora cuando voy a discrepar de él, han matizado las cosas que se pueden encontrar en ese capítulo de la historia de la lengua española de Lapesa, que ya digo, es probablemente el primer sitio al que alguien nos orienta cuando le preguntamos eso: ¿dónde me puedo enterar algo del arabismo en la lengua española? Pues bien, he repasado la obra del arabista español, el profesor Federico Corriente, que es una obra muy extensa, y me permito recomendarles para esta cuestión uno de sus libros, el libro Árabe, Andalusí y Lenguas Romances, que es donde trata quizá de manera más concreta lo que ahora estamos hablando nosotros. En primer lugar, matiza a Lapesa, o sea, nosotros podemos leer el libro de Lapesa teniendo en cuenta las siguientes observaciones. La primera, que giros como burla burlando, calla callando, que se citan habitualmente como ejemplos típicos de influencia sintáctica semítica, no son calcos del uso árabe andalusí ni neoárabe, sino un sencillo recurso que ha desarrollado el castellano paralelamente a otras lenguas. O sea, aunque a veces se da como calco del uso árabe, hoy la lingüística no parece tomarlo así. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los arabismos dentro del léxico romance y concretamente dentro del léxico de la lengua castellana o española son resultado obviamente del bilingüismo romance árabe de los mozárabes de al-Andalus, Corriente acentúa al andaluz, y su emigración a los estados cristianos septentrionales, o sea, a los procesos de migraciones de población, los mozárabes hacia el norte peninsular, etc. Y por razones históricas, estos contactos idiomáticos que trajeron a la lengua española los arabismos no son posteriores al siglo XII, no pueden serlos. Y además hay que tener en cuenta desde el punto de vista idiomático, desde el punto de vista lingüístico, que no son préstamos directos del árabe andalusí al romance septentrional, sino por mediación del mozárabe, lo cual quiere decir que a veces adoptan la fonética del mozárabe. Podemos encontrar arabismos en la lengua española que tienen soluciones fonéticas mozárabes, puesto que han sido los mozárabes quienes han transmitido ese vocabulario. El maestro Rafael Lapesa decía que si se suman el léxico corriente y los topónimos, la toponimia, no parece exagerado calcular un total a 4.000 formas. Hay que tener en cuenta una cosa que, que es un poco casi de sentido común, y es que esos 4.000 no estaban vigentes a la vez, puesto que las palabras tienen vida y también mueren. Las palabras tienen un uso que no es uniforme en todos los siglos. De esos llamados 4.000 arabismos, que es lo que se ha quedado en los manuales y luego en los exámenes de los estudiantes, se encuentra siempre esa cifra repetida. Ya digo que hay que tener muy en cuenta el que no todos estaban vigentes a la vez,
Unos han pasado absolutamente a la lengua romance, por ejemplo, la palabra aceite, que en castellano no deriva de la etimología latina, no decimos óleo, vaya. Y otros otros arabismos pertenecen no a la lengua general, sino a subsectores de la lengua. Por ejemplo, hoy día ya no se usa alfayate, se dice sastre. Alfayate ha quedado como mínimo como apellido. Existe quien se apellida Alfayate, pero no se usa hoy en la lengua coloquial. En la pesa pesa mucho su maestro Américo Castro, que vio mucho, que vio que en distintas palabras castellanas como infante, como nuevas en el sentido de noticias, o como hidalgo, son calcos arabizantes. Sin embargo, este arabista que he mencionado, el profesor Corriente, dice de una manera muy tajante: muchos de los pretendidos calcos semánticos que se han sugerido, aceptados por el prestigio de sus supuestos descubridores, no tienen más base que la fantasía, escasamente apoyada en balbuceos arabísticos, o sea, en un conocimiento mínimo de la lengua, por lo que deben ser excluidos de mención científica seria. De hecho, en el hispanismo se sigue aceptando estos calcos que creía Américo Castro que eran calcos y que le sigue la pesa, y le hemos seguido luego las promociones de estudiantes cuando hemos tenido edad de estudiantes. Pero ya digo que un arabismo exigente los rechaza como calcos del árabe clásico o del árabe andalusí. Finalmente, recojo otra vez lo que dijo el excelentísimo señor embajador acerca de palabras que aún se usan allí, españolas, como bandera aquí o allí, y parafraseo a la profesora María Jesús Viguera al señalar cómo, dada la unión castellana-portuguesa en tiempos de Felipe II y decenios siguientes, en el sultanato de Omán los portugueses instalaron enclaves desde los cuales pudieron ocurrir préstamos léxicos que es de desear se estudien en detalle, dado que las relaciones léxicas constituyen relaciones históricas. Y acaba la profesora Viguera, contienen gran cantidad de indicios sobre ámbitos sociales y culturales de los contactos entre países. Yo finalmente simplemente me adhiero a la idea que aquí se ha expuesto esta tarde varias veces, de que el estudio de los contactos culturales es una empresa en favor de la paz entre los pueblos. Muchas gracias, Francisco. Simplemente comentar que, si bien la palabra alfayate ha desaparecido en la lengua castellana, en la lengua portuguesa sigue existiendo, que el sastre se llama alfayate. Es más, en Córdoba hay una calle que se llama la calle de las Alfayatas, la que seguramente, aunque desaparecida, sigue perviviendo. Paso la palabra ahora a Miguel Ángel de Cunes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Casa Árabe y a la Embajada por la invitación, y es extensible a María Jesús Viguera. A mí me toca hablar de documentación española sobre Omán desde 1580 hasta 1640, que es el momento en que España, por la unión de coronas, domina el antiguo imperio portugués. Dicho así, parece que España, su preocupación por Omán es exclusivamente para mantener el imperio portugués. Pero, sin embargo, la preocupación de España por Omán, en concreto por la ciudad de Mascate, es imprescindible ya desde 1580. En 1580, la ciudad de Mascate ha sido conquistada por el Imperio Otomano, que la dominará hasta 1588. Había sido conquistada unos años antes por el navegante Piri Reis. Pero para los españoles, la recuperación de la ciudad de Mascate, para los españoles es para Felipe II, resulta imprescindible porque, si no se controla la costa de Omán, se va a perder el gran núcleo de dominio portugués de toda la zona del Golfo Pérsico, que es la ciudad de Ormuz. A raíz de este momento,
la preocupación de los reyes españoles por Omán va a ser de primer orden como consecuencia de que lo que vemos ahora mismo, los restos que quedan de las fortificaciones, en concreto de Mascate, son todo fortificaciones portuguesas de época española. No son fortificaciones portuguesas en sí mismo, están hechos por portugueses, pero están financiadas directamente por la monarquía de Felipe II, dado que resulta imprescindible fortalecer Mascate, porque fortalecer Mascate significa controlar todo el Golfo Pérsico. ¿De quién hay que controlarlo? En primer lugar, hay que controlarlo de los holandeses, que han creado ya la compañía de comercio con la India. En segundo lugar, de los ingleses. En tercer lugar, y aunque parezca un contrasentido, hay que defenderlo también de los persas safaviyes y evidentemente hay que defenderlo del Imperio Otomano. Por lo cual, les estoy contando documentación. Ahora les pondremos, puedes pasar la siguiente diapositiva, ahora les pondremos documentos en concretos de españoles y portugueses de la época de Felipe II y de Felipe III. ¿Qué es lo que les estoy contando? Les estoy contando que lo que se dice de la importancia de Omán con España en la península ibérica, que en un acto oficial puede parecer que es proximidad de lo políticamente correcto, desde un punto de vista histórico de un historiador, de un simple historiador que no aparece en las inauguraciones, es mucho más importante porque Omán se convierte en la llave de seguridad de todo el gran dominio del Oriente. Omán, por otra parte, es el modo de comunicación más rápida con la gran fortaleza portuguesa de la India, que es la ciudad de Diu. Por lo tanto, es imprescindible tener ese punto intermedio, localizado fundamentalmente en Mascate, porque si no se tiene, se va a perder absolutamente todo el dominio. Por otra parte, significa que hay que llevar una gran cantidad de hombres a ese territorio y sobre todo hay que tener una gran cantidad de barcos, no solamente para traer el incienso omaní. Omán lleva dando olor a los templos romanos y cristianos desde siglos antes de Cristo, y cuando entramos en una iglesia y se entra a una iglesia y huelen el incienso, están oliendo un pedazo de Omán dentro de la cultura hispánica. Y el comercio del incienso como del lapislázuli, en lo cual se pintan los retablos y los cuadros de las vírgenes, que también viene a través del puerto de Mascate, es una demostración de que el mundo omaní está directamente en lo más sagrado del mundo español, como es el culto religioso hispano, tanto en el olor como en las figuras que aparecen en los cuadros. La importancia de Mascate viene fundamentalmente por la orden directa de Felipe II de que se reconstruya íntegramente la ciudad y que se hagan unas fortalezas que sean imposibles de conquistar y de ser atacadas tanto por ingleses, por holandeses, como por otomanos. La importancia de Mascate, en concreto, se va a intensificar porque es uno de los elementos intermedios en los cuales van a llegar los diferentes embajadores, desde los extraños hermanos Serley, que también están en Mascate, y llegan a Europa bien a través de Rusia, a través de Venecia, a través de Austria, como de religiosos portugueses que estaban en esta pequeña fortaleza, que no era tan pequeña como era la ciudad de Ormuz, como en embajadas oficiales, por ejemplo la de Juan de Silva y Figueroa, que dura 4 años y que va describiendo sistemáticamente todos los puertos por donde va pasando, incluidos los puertos omaníes. Esa preocupación de los monarcas españoles significa que se mandan construir
los dos grandes fuertes de la bahía de Mascate, una bahía natural realmente espléndida, como son el puerto del Almirante, el fuerte del Almirante, Al-Marini, actualmente en Omaní, y el puerto, la fuerte de San Jorge, Al-Jalili, que es una derivación tanto de la palabra San Jorge como de la palabra almirante, es decir, es un préstamo hispano a la lengua árabe de Omán. Esa preocupación por la defensa de Mascate se vuelve mucho más intensa cuando entre 1597 a 1598 Felipe II manda nuevamente, ya al final de su vida, manda nuevamente que se construya las grandes fortificaciones en torno al monte que rodea la ciudad. Unas fortificaciones enormes, con un gasto económico tremendo, e incluso va a mandar a uno de sus mejores arquitectos, un italiano, que va a generar un sistema de fortificación perfectamente desarrollado, que se completará ya en los primeros años del siglo XVII con todo, puedes pasar las siguientes diapositivas, por todo un sistema de atalayas, por desgracia hoy desaparecidas. Atalayas son siempre torrecitas que controlan los principales puntos donde pueden aproximarse los barcos enemigos. Si ustedes recorren la costa española, van a encontrar atalayas, sistemas de defensa también de la época de Felipe II, que se empieza en 1562 y termina en 1620. Estos sistemas es un sistema de comunicación a través de quemar simplemente leña, iluminando bien por humo o bien por fuego y comunicando la llegada de barcos que van a atacar, bien haciendo ataques corsarios y sobre todo anunciando que la población se defienda. Esta presencia española, aparte de las fortificaciones, es mucho más interesante porque la presencia española y la presencia portuguesa no es el establecimiento de un sistema de castillos para defenderse hacia el exterior, que evidentemente lo es, sino porque la presencia tanto de portugueses como de españoles lo que necesitas es un sistema de comercio para comunicación hacia el interior. Los portugueses no están ahí por una parte para defender a Ormuz, pero a partir de 1622, que Ormuz cae en manos holandesas, inglesas y persas, Mascate se convierte en elemento esencial de todo ese comercio. Esas fortificaciones, que a partir de 1640, 1650, servirán para intentar defenderse de los intentos de independencia omaní, sin embargo, hasta esa época van a ser el lugar de mercado en el cual la población omaní va a trasladar sus productos, cambiarlos por productos manufacturados que vienen de Europa. Por lo tanto, no es un elemento de defensa hacia la población, no es un elemento de integración de la población dentro del sistema comercial. Las fortificaciones defienden, pero también permiten el comercio. Y de hecho la presencia portuguesa y española en esos territorios están para permitir el comercio. Los portugueses también intentarán permitir la creación de pequeñas iglesias, de pequeños monasterios, por la idea de que el mundo cristiano existía en todo el Golfo a través del mundo etiópico y a través de los pequeños grupos cristianos georgianos, etcétera, que se van expandiendo por la península arábica y que están fundamentalmente en el mundo persa. Pero con independencia de esos intentos de extender la religión que pertenece a todas nuestras culturas, aparte de eso, lo que se va generando es un elemento de convivencia a través del comercio que siempre ha sido la forma de intercambio de ideas, de culturas y de personas. Omaníes también van a llegar a la península ibérica en esos barcos portugueses. Omaníes también van a formar uno de los temas más interesantes, que es todos los sistemas de espionaje que tienen tanto los españoles como portugueses para conocer
cuáles son los problemas que se están generando con persas, con holandeses, etcétera, que resultan imprescindibles para conocer los problemas y para poder sobrevivir. Si no se hubiera producido esa integración entre la fortaleza y el interior del país, sería imposible que el dominio ibérico o la presencia ibérica en la costa omaní hubiera durado más de 120 años. Nadie se puede mantener. Además, son guarniciones muy pequeñas. En los documentos que aparecen, si sigues pasando diapositivas, en los documentos que aparecen, estos son dibujos de las fortificaciones de Mascate de 1580, las fortificaciones que se hacen en torno a 1597-1598, uno de los edificios más interesantes. Otro mapa sobre cómo hay que defender la bahía de Mascate. Es mucho más importante de lo que parece porque a partir de la pérdida de Ormuz, Mascate se convierte en el elemento esencial de presencia ibérica en ese mundo. Por lo tanto, defender esa bahía, defender esos puertos, para la monarquía hispánica es absolutamente el principal objetivo. Si se corta eso, se corta la comunicación con la India. No tanto por el incienso, que es importante, sino sobre todo porque la Europa de los siglos XVII y XVI necesita un alimento sin el cual no se puede vivir, como es la pimienta. La pimienta es eso que vale para que los productos sepan algo mejor de lo que saben. La pimienta, como la sal, son conservantes y disimulan productos que si no se van pudriendo. Por lo tanto, hay que salpimentar toda la comida, no para que coja más sabor, sino para que pierda el mal sabor. Por lo tanto, la pimienta, aparte de que es un antiséptico, va a permitir que, igual que el incienso permite convertir un lugar normal en un lugar sagrado, la pimienta permite convertir un alimento malo en un alimento bueno. Por lo tanto, resultan absolutamente imprescindibles para poder sobrevivir en el mundo europeo. Bueno, yo no me puedo extender más, que si no me regañan. Esta documentación, como aparecen aquí, fundamentalmente es una documentación de corte militar, donde se van apareciendo esencialmente las cantidades de dinero que se mandan, lo que se está gastando en la creación de las fortificaciones, el número de soldados que hay y, sobre todo, se dan informaciones de los ataques que se producen, de los barcos que se capturan y conservamos algún documento, muy poquitos, de transacciones comerciales, precios de los inciensos, precios de las escalas, pero fundamentalmente va a ser la documentación que está fundamentalmente en el Archivo General de Simancas, es una documentación que tiene que ver en el número de soldados que se van defendiendo y los gastos que se va generando la presencia en Mascate. La presencia en Omán era imprescindible por una parte, pero muy complicada por otra. Les doy un dato. Cuando Piri Reis conquista la ciudad de Mascate en 1522, la va a abandonar 4 meses más tarde. El Imperio Otomano no puede mantener su presencia en Omán como consecuencia de que la navegación por todo el Mar Rojo para llegar al final de la península arábica le resulta imposible. Se plantean por primera vez la necesidad de crear una comunicación entre el Mediterráneo por Egipto y crear el primer canal de Suez. Los otomanos son muy aficionados a planificar canales. Luego no hacen ninguno, pero los planifican, lo cual es interesante. La documentación es muy bonita. Pero el Imperio Otomano no podía llegar hasta ahí. Ni siquiera con sus barcos desde el Cairo podía llegar hasta ahí. Por lo cual abandona rápidamente esas posesiones. En 1581, cuando lo vuelven a conquistar, están hasta el 88 porque no pueden mantenerlo. Sin embargo, el mundo ibérico, tanto portugués como español, es capaz de mantener su presencia allí, evidentemente por motivos comerciales, pero también por motivos de seguridad y por motivo de cohesión durante más de 120 años, lo cual indica la preocupación y la importancia que tiene Omán
para un mundo tan alejado como es la península ibérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Paso la palabra a José Miguel Puerta Vilches, quien, entre otras cosas, es autor de un libro sobre la poética del agua, que me imagino que algo tiene que ver con su intervención. مساء الخير لكل الحضور الكرام وخاصة للسيد السفير عمان بمدريد. أرحب بكم جميعا. Muchas gracias a Casa Árabe y a la Asociación de Escritores Omaníes y a la profesora y compañera María Jesús Viguera por la invitación a esta actividad con la delegación de Omán, que nos visita aquí ahora en Madrid, y en los próximos días nos visitarán en Córdoba y en Granada. Yo voy a hacer una breve exposición sobre un libro muy curioso, que no fui yo ni mucho menos el descubridor, pero sí el agraciado que tuvo la suerte de, en una primera visita que hice a Omán en el año 2009 para participar en Maharajan Muscat, tuve la magnífica compañía de Abdallah Habib, uno de los magníficos escritores, escritor también de guiones de cine, de poesía, de relatos, y de también poeta y escritor Sama Isa, a lo mejor Rubama ta'rifunahu, fi mukimin fi Muscat, y justamente con el señor Sama Isa fuimos a visitar el Ministerio de Cultura y allí, con mucha gentileza, me regalaron algunas obras, algunos libros, y entre ellos esta publicación hecha por el propio Ministerio de Tradición del Legado Nacional y Cultural de Omán, que se titula Kitab al-Ma, el libro del agua, y que responde a un descubrimiento de Hadi Hassan Hammoudi, un investigador y profesor árabe, no sé realmente de qué país es, que vive en Londres, que lo encontró. El manuscrito es un manuscrito de más de 800 páginas. La edición árabe de esta obra tiene más de 1.400 páginas, de manera que es una obra voluminosa. Él la publicó con el título de la obra, El libro del agua, y con el subtítulo de Primer diccionario médico de la historia. Lo que, de ser cierto, pues es una apuesta realmente fuerte. Y puede ir encaminado, puesto que, según los datos, aunque yo no soy especialista en historia de la medicina, pero se considera, por muchos autores, se considera que esta sinonimia Simonis Genuensis, dedicada al Papa Nicolás IV en 1288, se seguía considerando como el primer diccionario de medicina de la historia. Pero probablemente esta obra, cuyo único manuscrito, aunque existe una copia moderna hecha por un descendiente del dueño del manuscrito, que es un sheikh de Gardaya, en Argelia, probablemente sea el primer diccionario dedicado a la medicina, con lo cual la obra tiene unas dimensiones que trascienden incluso a las relaciones que estamos hablando aquí de Omán y de Al-Ándalus, puesto que el autor y la obra tiene que ver simultáneamente con estos dos países. Posiblemente puede tener incluso una dimensión internacional mayor si se puede verificar todo esto. El manuscrito, bueno, pues fue copiado, la copia es bastante antigua, de 1128, en el Bimaristán de Bagdad, y precisamente fue por un médico andalusí que lo leyó y verificó la lectura 2 veces de este manuscrito ante otro erudito de origen magrebí. El autor del libro se llama Abu Muhammad Abdallah ibn Muhammad al-Azdi y pertenece, por tanto, a esa gran tribu, esa gran familia arábiga que tuvo una implantación muy importante en Omán, y como dijo también la profesora María Jesús Viguera anteriormente, a través de la obra de Ibn Hassam de Córdoba, Jamharat Ansab al-Arab,
tuvo una difusión esta tribu y se implantó en Al-Ándalus, y tenemos pues bastantes personajes con esa denominación. Hay solamente hasta ahora se han podido localizar 2 fuentes que citan a este autor. El editor del libro Enoman solamente menciona a Ibn Abi Usaybia, un célebre diccionario de médicos damasceno del siglo XIII, pero por suerte pude encontrar una obra andalusí, aunque en Al-Ándalus el único repertorio que parece citarlo es el de Ibn Said al-Andalusí, donde dice lo siguiente: menciona una serie de médicos y habla de Ibn al-Dhahabi, nuestro autor, y dice que era interesado por el arte de la medicina, por leer libros de filosofía sin cerciorarse de ellos, por practicar el arte de la alquimia, que se esforzaba en aprender. Y termina diciendo una biografía brevísima, que murió en Valencia en Jumada 2 de 456, es decir, el 21 de mayo al 18 de junio de 1064. Y añade también Ibn al-Dhahabi: yo le vi allí entonces, aunque en otro manuscrito se puede interpretar la frase como yo vi allí entonces su sepelio. Es decir, que probablemente el propio autor de la biografía conoció y visitó a este personaje en Valencia. El biógrafo de Damasco, Ibn Abi Usaybia, copia la misma biografía años después y suprime algunas partes de este comentario y añade otro, que dice que tenía un tratado, en la única obra suya que menciona, tenía un tratado sobre que el agua no alimenta, que es lo que nos pone en la pista de que es el autor de esta obra. Y lo que nos permite vincularlo con Omán es que solamente habla de una ciudad en toda la obra con cierto detalle, y que él mismo escribe un verso en el que dice haber nacido en la ciudad omaní de Sohar. Dice así, he traducido literalmente la entrada. Habla de otras cuestiones relativas a las letras que forman la palabra Sohar, relativas al color, a la medicina, pero al final habla de la ciudad y dice que él nació ahí. Dice: Sohar al-Kazaba, Kasabat Oman, al-Kazaba de Omán, ciudad de buen aire y muchos bienes, que fue llamada así por Sohar ibn Iram ibn Sam ibn Nuh, sobre él sea la paz. Y añade estos versos: país en el que mis amuletos fueron atados, primer suelo cuya tierra a mi piel tocó. Son unos versos de un célebre poeta anterior, Omeya, que se suelen citar muchas veces, pero elige de una gran casida, elige justamente esta frase, que no la pone nunca jamás al hablar de cualquier otra ciudad a lo largo de su obra. Aquí pueden ver la ciudad de Sohar, que fue, como saben, una ciudad muy importante en la época clásica del Islam. Es la Cala, que se restauró recientemente con un museo que se conserva en su interior. Una ciudad abierta también al mar, a la navegación, llena de palmerales, con celebraciones de fiestas de toros, curiosamente, que antes se mencionaron aquí. Y parece ser que este personaje, Ibn al-Dhahabi, nació en Sohar, probablemente se fue a Basora, estudió con Avicena, esto sí es muy importante, durante toda la obra cita continuamente a Avicena, incluso dice que ha escuchado algunos versos de su parte. Luego estuvo en Jerusalén, estuvo en el Cairo. En su libro cita continua experiencias y datos de plantas, de experimentos que ha ido viendo por el Magreb, por el norte de África, y finalmente recala en Valencia, aunque por desgracia no nos hace una descripción ni nos menciona directamente Valencia. A la Valencia que llega lo sabemos porque la biografía dice que murió en Valencia. El autor de la principal biografía más directa lo conoció y lo vio a él incluso allí directamente en Valencia, o vio su sepelio en esta ciudad. Es una Valencia en máxima efervescencia en el siglo XI, cuando Abdelaziz ibn Abi Amir, el nieto de Almanzor, la fortifica, son nuevas fortificaciones. La ciudad de Valencia incluso se ensancha territorialmente,
Y es una ciudad, la de Valencia, que igual que Omán, como mencionó el señor embajador también anteriormente, pues tiene mucho que ver con la cuestión de el falaj, todos estos sistemas de regadíos que yo justamente cuando estuve con el señor Samá Isa y me dio una vuelta, me llevó precisamente a ver los aflash en los alrededores de Mascat, recordé como si estuviese en mi pueblo. Yo soy de un pequeño pueblo del Valle de Lecrín, al sur de Granada, de manera que ese sistema de regadío lo tenemos en Granada, lo tenemos en todo el Levante y en muchos lugares, y en este aspecto Valencia, por supuesto, una ciudad volcada al agua, privilegiada en ese sentido, donde existe el Tribunal de las Aguas, patrimonio de la humanidad que probablemente para algunos investigadores se remonta a la época omeya, a la época de califal. El libro del agua tiene que ver con dos obras, fundamentalmente y esto es muy importante, con el Kitab al-Ain, el célebre libro de al-Jalil ibn Ahmed al-Farahidi, que era omaní también. Pocas veces se resalta este detalle porque la primera obra, el considerado primer diccionario árabe, Awal al-Ma'ajim al-Lugha al-Arabiyya, y también quien establece las leyes, Muassis Qawaid al-Shi'r al-Arabi, era de Omán y era precisamente de la tribu de al-Asdi, además. Era al-Asdi igual que el autor del libro del agua. Es una tribu conocida por su arabidad, como dijo antes la profesora María Jesús, tuvo mucha presencia en Al-Ándalus, y también fue una tribu conocida por la elocuencia, y nada menos que el libro fundacional, que tiene además que ver con vuestra casa árabe, ¿no? Porque la letra Ain, que también significa ojo y significa fuente, es la que Casa Árabe tiene de logo, ¿no? De logotipo. Al comienzo del libro solamente voy a mencionar un párrafo muy interesante porque el propio autor se propone hacer un diccionario médico imitando el diccionario de su paisano de Omán, de Al-Jalil. Dice: decidí escribir un libro que reuniera la medicina y el árabe, la lengua árabe, abarcando las enfermedades, males y remedios y las medicinas y curas que se han de dar. De modo que estructuré mi libro según las letras de la lengua, empezando por la letra Hamza, la Ba, la Ta, y así hasta la última letra del alfabeto. Lo ordené tripartitamente para facilitar la búsqueda y lo llamé Kitab al-Ma, lo llamé el libro del agua, es decir, con el nombre del primero de sus capítulos, de modo similar a como lo hizo Abu Abderrahman al-Jalil, Dios se apiade de él. Es decir, que la letra Ain es la letra formadora de la lengua árabe y el agua es el elemento de la vida y el elemento necesario para la medicina y para conseguir la cura y la estabilidad y la felicidad corporal y superar las enfermedades. El libro es irregular, hay capítulos muy breves, más bien lingüísticos, que incluso toma y cita continuamente la obra de Al-Jalil, pero hay otros que se convierten en verdaderos artículos donde se mezclan tres cosas para mí muy importantes, muy interesantes y que nos hablan bastante bien de la esencia o de una de las esencias de la cultura árabe, con sus raíces, por supuesto, en la península arábiga, con raíces incluso en culturas anteriores, y que es una de las aportaciones de esta cultura a la historia de la humanidad, que es el amor y la pasión por la universalidad de las culturas, venga de donde venga el conocimiento. Ibn al-Dhahabi cita a Hipócrates, cita a todos los grandes clásicos, como solían hacer los tratadistas de medicina árabes, cita persas, cita de la India, cita de todo el mundo árabe, un gran amor por la literatura, por la poesía. Es una obra que, aunque es de medicina, está salpicada continuamente de versos, de poemas, a propósito de un montón de cuestiones, tanto de cuestiones físicas como psicológicas. Continuamente cita incluso los autores, la mayor parte de los autores son poetas clásicos de la época preislámica, de los primeros siglos del Islam, hay algunos andalusíes también.
y al mismo tiempo la importancia que se da siempre al conocimiento científico como tal, incluso por encima de otro tipo de saberes. Eso se refleja muy bien en el primer capítulo, uno de los más intensos, que es el del agua, donde da unas pequeñas nociones sobre la palabra agua. Después habla del agua en el Corán, como aparece más de 60 veces, y también cita algunos hadices, y posteriormente analiza el agua como uno de los 4 elementos, y luego ya va pasando, digamos que pasa desde un plano lingüístico, un plano teológico, pasa a un plano práctico sobre las funciones del agua para la pureza y la limpieza. Insiste en que el agua no es un alimento y cómo se relaciona cuando ayuda o cuando perjudica en la alimentación. Y después, a lo largo de todo el libro, pues va desarrollando en forma, como decía antes, de diccionario, donde tiene una entrada para la palabra falash. Se ve que conocía el falash, aunque la flash no los describe con mucho detalle, sino que menciona que eran ese tipo de canales de agua que servían pues para el riego. Y voy a terminar con una imagen poética, acuosa, la cultura y la civilización árabe. Por eso es otro de los motivos por los que debe de ser una cultura muy a la que volver continuamente, porque es una de las grandes civilizaciones y culturas del agua, conservadoras del agua y atentas al agua desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista ritual, poético, en la arquitectura, en los regadíos, etc. Aquí tenemos pues, muchas vasijas, siempre las encuentran los arqueólogos, las tenemos de la época de Al-Ándalus. Define muy bien cómo conseguir que el agua se refresque, y dice Ibn al-Dahabi: la mejor forma de enfriar el agua es exponiéndola al aire del norte en un recipiente sudoroso, el más extendido en nuestro tiempo. Y quería mostrarle esta jarrita que se conserva en el Ayuntamiento de Valencia, que a mí me encanta, ¿no? Con una decoración esgrafiada y con un poema. Aquí se concitan estos 3 elementos de la cultura árabe: el agua, la palabra, la poesía, el agua en su sentido estético, la jarrita también, y la propia poesía en su sentido estético, y todo ello como un elemento vertebrador respecto a la imagen, digamos, ideal, perfecta, divinizada incluso del ser humano. Dice: mi boca, es lo que dice el poema, habla en primera persona. La jarrita lo vamos a ver, de hecho pasado mañana que haremos una visita a la Alhambra, vamos a ver cómo este tipo de poemas se encarnan después, siglos después, en la Alhambra de Granada, y tenemos allí veremos una relación muy directa y muy sutil y muy bella también entre las jarritas de agua, entre el agua y la propia poesía. Mi boca tiene un gusto agradable, carece de defectos, es sublime. En mí, por Dios, hay un arte lleno de hermosura. Que ponga Dios es bueno porque Él es bondad. Y nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Miguel. Quiero, antes de concluir este acto, mencionar que fuera, la parte de fuera, cuando salgamos, en una mesa hay unos cuadernillos con relatos y poemas de autores españoles y omaníes, traducidos especialmente para estas jornadas, para las sesiones que se van a celebrar en Córdoba y en la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo de traducción corresponde a la Biblioteca Viva de Al-Ándalus y a Rita Tapia Oregui. Los cuadernillos están a disposición del público. Sin más, pasamos a la inauguración de las 3 exposiciones y al cóctel. Muchas gracias.